Bendiciones. Es para mí un privilegio nuevamente poder llegar hasta ustedes y poderles traer esta lección número 8 de escatología bíblica. El día de hoy pues estaremos estudiando un tema altamente importante, creo de los más importantes, y el tema es Israel en la profecía. Comencemos diciendo que Jesucristo nació del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, que fueron progenitores del pueblo de Israel. Esta nación, Israel, tiene un papel muy importante en la historia de la humanidad y, por supuesto, en el propósito de Dios. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? Bueno, hay varias cosas. Vamos a comenzar en primer lugar con la promesa de Dios. Allá en Génesis, en los capítulos 12 al 17, la Biblia registra el llamamiento de Abraham, a quien Dios pues le promete formar de él una gran nación y bendecir a través de su simiente a todas las familias de la tierra. Esta es una alusión directa pues al plan redentor que Dios operaría en el mundo por medio, ustedes saben, del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien se hizo carne, que se haría carne a través de la descendencia de Abraham. Mientras se cumplía el tiempo para el nacimiento de Jesús, Dios llamó a Israel para que fuera luz en medio de las naciones, a fin de que a través de ellos, de los israelitas, la gente pudiera conocer al Dios verdadero. Allá en Deuteronomio capítulo 7, de los versos 6 al 16, se da una clara descripción del llamado especial de Dios a Israel, un llamado basado en la gracia de Dios, en su misericordia, en su fidelidad a la promesa hecha de Dios a Abraham. Pero ustedes saben, Israel falló, y en el Antiguo Testamento encontramos el relato de la historia, tanto de los triunfos como de los fracasos, de sus cautiverios, sus liberaciones, sobre todo pues el propósito inamovible de Dios de cumplir sus promesas. Israel llegó al punto de no entender, por ejemplo, que Jesús era el Mesías, a quien sus profetas habían anunciado y que vino a dar cumplimiento total a la ley de Dios y a salvar al mundo, incluyéndoles a ellos. Allá en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 8, y solo para este relato le leo Hechos 12 de los versos 1 al 3, que dice: en aquel mismo tiempo, escucha esto, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, escuche esto, agradó a los judíos esto, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Qué triste, mire, qué triste que el pueblo que recibió de parte de Dios el privilegio de ser el precursor según la carne del linaje mesiánico, no supo entender el cumplimiento de las profecías que señalaban a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, el enviado de Dios. ¿Qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? Una segunda cosa importante que vamos a destacar son las 70 semanas de Daniel. Y de inmediato nos vamos a la palabra profética de Daniel, capítulo 9, de los versos 24 al 27, de la Reina y Valera del 60, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir construirá la ciudad y el santuario, y su fin, escucha esto, será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, mire, aquí falta una semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí básicamente Daniel nos presenta las 70 semanas, que son 70 semanas de 7 años cada semana. Podemos observar que Jerusalén fue escogida por Dios de entre las miles de ciudades para ser centro geográfico y espiritual del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Jerusalén es el centro y el núcleo de todas las profecías bíblicas. En Daniel, comencemos con Daniel 9:23, que dice que al principio de tus ruegos, cuando Daniel ora al Señor, fue dada la orden. Y yo he venido, le dice el enviado, el mensajero, para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios le envía a Daniel la respuesta de su oración, dándole la profecía de las 70 semanas, donde se encuentra el futuro y el plan de Dios para la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel concierne exclusivamente a Israel y a Jerusalén. Entonces noten ustedes que en el mismo pasaje que acabo de compartirles se enuncian 6 elementos en esta profecía. Que esta profecía será para terminar la prevaricación, 1, 2, para poner fin al pecado, 3, para expiar la iniquidad, 4, para traer la justicia perdurable, 5, para sellar la visión y la profecía, y 6, para ungir al santo de los santos. Podemos observar entonces que el programa de Dios para Israel y Jerusalén está claro, y esta revelación fue dada al profeta Daniel cuando se acercaba el fin del cautiverio babilónico. Daniel ora por su pueblo y Dios le revela al anciano profeta lo que estaba determinado para la nación de Israel desde ese tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Dios le explicó que todo se cumpliría en 70 semanas de años, o sea que cada semana de la revelación incluía un periodo, como ya lo dije anteriormente, de 7 años, totalizando en las 70 semanas 490 años. En ese tiempo Dios trataría con Israel. Ya vimos el pasaje en Daniel 9 de los versos 24 al 27. Queda pendiente entonces una semana de 7 años que corresponde a la gran tribulación que culminará con el gobierno del anticristo y la segunda venida de Cristo. Con el cumplimiento de esta última semana sumarían 490 años, o sea 70 semanas de 7 años cada semana. Observemos entonces que esta profecía de Daniel se ha cumplido parcialmente, porque puesto que falta todavía la semana de 7 años de la gran tribulación. Lo que esto pues significa es que en medio de la semana 69 y la semana 70 está por ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, lo cual pues es algo que debe despertarnos a nosotros, debe esperanzarnos, debe volvernos a Dios, debe advertirnos para que estemos atentos, porque antes que se complete el programa de Dios para Israel y Jerusalén, la iglesia partirá. La iglesia partirá, porque nosotros no estamos esperando la gran tribulación, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces debe quedar claro lo siguiente: Jesús murió al finalizar la semana 69, pero todavía no se ha dado inicio a la semana 70, que es el periodo conocido en la Biblia como la gran tribulación. Entonces,
Como usted sabe, estamos viviendo en lo que podríamos considerar un paréntesis en el tiempo profético durante el cual Dios ha edificado su iglesia y se está desarrollando el tiempo de los gentiles, según lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 11 de los versos 25 al 27, que dice que porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, escuche esto, qué interesante, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice el verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mire, aquí está el plan y el programa de Dios para Israel y para Jerusalén. Entonces, la semana 70 es aún futura y se caracteriza por la aparición del anticristo, el cual pues firmará un pacto de aparente paz con Israel, pero obviamente ahí está profetizado, lo quebrantará a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, tras lo cual pues se desatará una cruel persecución sobre todos los judíos. ¿Qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? Bueno, en tercer lugar, podemos destacar a Israel como señal. En muchos sentidos, es una señal porque Israel, desde todos los tiempos, Dios la puso como el referente de todos los eventos que se van concatenando en relación al programa de Dios. Entonces, cuando Jesús habló de los eventos del fin, allá en Mateo 24, verso 15, dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, miren, ya lo citamos, y dice, el que le entienda, aquí Cristo mencionó la abominación desoladora. Y esto tiene que ver con la actuación del anticristo, profetizada, como ya se los dije, por Daniel en el capítulo 9, que ya les compartí esa lectura bíblica. De esta manera, pues, Jesús relacionó a Jerusalén con los eventos de la gran tribulación. Tanto el Señor Jesucristo como varios escritores del Antiguo Testamento profetizaron que Jerusalén sería destruida y que los judíos serían dispersados por todas las naciones. Una referencia la encontramos en Lucas capítulo 21 de los versos 20 al 24. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, dice el texto bíblico, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y en el verso 23 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y habrá ira sobre este pueblo. Verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Usted puede ver cómo están interrelacionados estas escrituras bíblicas. ¿Qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? En cuarto lugar, podemos destacar el retorno de los judíos. Tanto el regreso de los judíos a Israel como la formación del Estado de Israel, que todos ustedes saben históricamente ocurrió allá en el año 1948 y que esto fue profetizado en las Escrituras y se constituye en una de las señales más importantes de los tiempos porque se restablece el escenario donde ocurrirán muchos eventos finales. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y pendientes. Ezequiel 37:21 nos dice, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Verso 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel,
y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mire qué profecía más específica. Y lo confirma Amós capítulo 9 de los versos 14 al 15. Mire lo que dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Qué hermoso esto. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y Ezequiel 36 de los versos 24 al 25 para corroborar esta profecía: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero Isaías 66:8 es la que pone todo el conjunto de todas estas profecías. Verso 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En todos estos pasajes que les acabo de compartir, se anuncia el fin de la dispersión y la reunión de los judíos en su tierra. La votación allá en las Naciones Unidas para aquel entonces fue el establecimiento del Estado de Israel, uno de los sucesos más emocionantes de todas las épocas que ha experimentado pues la humanidad, visto desde la perspectiva escatológica y profética. Al realizarse pues se dio un paso vital para el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? En quinto lugar, podemos destacar los tiempos de los gentiles, porque eso lo venimos viendo desde las escrituras anteriores. Esta expresión aparece literalmente mencionada por Jesús, ya se los dije en Lucas 21:24, y lo vamos a reconfirmar. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este término que aparece aquí se refiere al periodo de tiempo en que las naciones gentiles tendrán la supremacía en el gobierno mundial, tal como está ocurriendo. Y este tiempo se inició con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, allá en el año 586 a.C., y finalizará con la segunda venida de Cristo. Noten ustedes entonces que Dios le dio esta revelación al profeta Daniel en una sorprendente profecía, y se puede leer en los capítulos 2 y en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y la Biblia menciona en la visión de Daniel 4 imperios mundiales representados en una estatua en el capítulo 2 y por bestias feroces en el capítulo 7. Y estos imperios pues están comprobados históricamente, fueron en orden el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿verdad? Pero en la profecía de Daniel también se anuncia un último gobierno mundial, comandado por el anticristo, que está todavía por ocurrir. Y esto pues se detalla en otra lección que vamos a compartir, pero ahora es importante anotar el fiel cumplimiento de esta profecía, y por lo tanto es seguro al 100% que se cumplirá la parte que falta sobre el último imperio gentil, para que se cumpla al 100% lo que ha sido profetizado. ¿Qué podemos destacar sobre Israel en la profecía? Bueno, en sexto lugar, podemos destacar la salvación de Israel. En lo relacionado con la restauración de Israel, el cumplimiento de esta promesa de Dios es progresiva, va en aumento. Actualmente existe un gran movimiento de evangelización entre los judíos, y muchos judíos, para la gloria del Señor, están aceptando a Jesucristo, se están convirtiendo al Mesías y Salvador. Sin embargo, la consumación postrera de la restauración de Israel será en el tiempo de la segunda venida de Cristo, tal como fue profetizado. Entonces,
el amor y la elección de Dios por Israel como su pueblo son irrevocables. Son irrevocables. En el diseño del Señor, el plan de salvación es tanto para judíos como para gentiles. Cuando el propósito de Dios para los gentiles se cumpla, tal como lo leímos anteriormente, Dios reanudará su trato con Israel y ciertamente habrá un remanente de judíos que será salvo. El apóstol Pablo enseña esto con claridad en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Ahí usted lo puede corroborar. Este estudio es vasto, hermanos. Este estudio es vasto. Tan solo hemos visto un panorama general del programa profético de Dios que nos estimula a conocer más con el propósito pues de entender el plan y entender el propósito perfecto de Dios, para que esto nos induzca, nos despierte algo a vivir una vida verdaderamente digna de nuestro glorioso Señor, porque por lo que se hace necesario que usted haga sus propias investigaciones, que usted incursione en la palabra del Señor, y le sugiero varias cosas. Mi primera sugerencia es, le sugiero leer el libro Daniel y el reino mesiánico de Evis Carballosa, leer el libro Las visiones proféticas de Daniel de Abrao de Almeida, y como también le recomiendo ver las videoconferencias de este escatólogo contemporáneo, el doctor Armando Alducin, que para mí en lo personal es un hombre muy versado, quien tiene buenos estudios en YouTube. Usted puede entrar al canal de él y es impresionante toda la información y toda la iluminación que tiene. Segunda recomendación, siga con atención los acontecimientos en el Oriente Medio y particularmente en Israel. Tercera recomendación, repase en su Biblia todos los pasajes que hoy estudiamos y busque otros paralelos. Mi cuarta recomendación, añada a partir de hoy en sus oraciones diarias una petición especial para que los judíos se conviertan en todo el mundo y que busquen al Señor. Porque miren, básicamente lo que les acabo de decir, en base a las 70 semanas que se le mostraron a Daniel, desde el edicto de Artajerjes, ¿verdad?, que comienza hasta la entrada triunfal, la muerte y el sacrificio de Cristo, se cumplieron 69 semanas. 69 semanas, ¿verdad? Entonces significa que ahorita hay una pausa, hay un intermedio, ¿verdad?, en el gran propósito de Dios, pero falta una semana que se cumpla. Y esa semana de 7 años es la semana de la gran tribulación, ¿verdad?, que es fundamentalmente donde se instaura el gobierno del anticristo. Pero yo ya les dije, nosotros los creyentes no estamos esperando la gran tribulación, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso esta profecía no es para llenar el intelecto y el morbo, llenarnos de cosas y especular de una y otra cosa. No, esta profecía es para que nos afirmemos en el Señor. Estas profecías son una advertencia, una señal para estar atentos que lo que Dios dice efectivamente se cumple y se cumplirá. Así que para nosotros esto es esperanzador, esto es una advertencia, esto nos indica a todas luces que los que estamos sirviéndole al Señor, nuestro servicio no es en vano. El vivir una vida de santidad no es en vano. El vivir apartados para Dios no es en vano. Todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Hay un tiempo para nosotros los gentiles donde será la plenitud nuestra, pero también hay un tiempo donde será la plenitud también para Israel, cuando venga Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene en relación con el pecado, sino que viene como juez justo para juzgar y para instaurar, ¿verdad?, a partir de la gran tribulación, pues su reino milenial. Así que hay mucho por estudiar, hay mucho. Yo le invito para que usted se entusiasme, para que usted ame la palabra de Dios, para que amemos a Dios sobre todas las cosas, tal como lo dice ese mandamiento maravilloso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y quien ama al Señor ama su palabra,
porque no solamente se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios lo que Él nos dice en su palabra, y su palabra escrita es lo más seguro, es lo más eficaz. Su palabra es viva y su palabra es eficaz. Así que con esto en mente, quiero invitarles en este momento para que hagamos un momento de oración delante de nuestro Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que has dado para compartir sobre este tema en particular, de ver a Israel en tu plan profético. Señor, Israel, que es ese referente, Señor, es esa higuera que estamos observando, y que a través de Israel y de Jerusalén tú nos vas mostrando las señales progresivas de cómo los tiempos y el plan profético tuyo, mi Señor, se va cumpliendo y se va estableciendo. Y es maravilloso, Padre, darnos cuenta que tu palabra, ni una tilde, ni una coma quedará sin cumplimiento. Tu palabra misma lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará, porque tu palabra tendrá un efectivo y absoluto cumplimiento, porque tú lo has dicho. Mi Señor, tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas. Lo que tú has dicho, así acontecerá. Permite pues, Padre, que estas enseñanzas proféticas no solo nos ilustren intelectualmente, no, mi Padre, sino que esto nos sirva a los creyentes para afirmarnos, mi Señor, para estar alertas, para caminar en obediencia, Señor, para vivir una vida digna de ti, porque tú eres santo, santo, santo. Yo te pido, Padre, que despiertes a tu pueblo, que despiertes esa familia, que despiertes ese grupo que está reunido, mi Señor, porque ya no hay tiempo que perder. Ayúdanos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender tu buena y tu perfecta voluntad. Y no solo de eso, mi Padre, llévanos también a comprobar que en efecto, tal como lo dice tu palabra, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, Señor. Oh Dios poderoso, te doy gracias, Señor, te doy gracias, porque tu palabra es perfecta, porque tu plan es perfecto, porque tu propósito es perfecto, y por eso tú lo dijiste, Señor. Yo sé los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Padre, te doy gracias porque encuentro, Señor, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, encuentro esperanza, encuentro, Señor, que mi fe se puede enriquecer, Señor. Oh, ahí encuentro plasmado el amor tuyo sobre nosotros, Señor. Padre, te doy gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús a los suyos vino, pero que los suyos, los judíos, no le recibieron, porque hasta el día de hoy no le reconocen como el Mesías. Y cuando el anticristo los engañe y se den cuenta que es falso, entonces aparecerá la señal de Jesucristo y el Señor volverá, y los judíos se darán cuenta, porque Él vendrá ahí con los hoyos en sus manos, en su costado, y le mostrará que Él era el Mesías que ellos rechazaron. Y eso será algo impactante, asombroso, a tal grado que los judíos llorarán y tendrán gran pesar, como por la muerte de un primogénito. Porque ¿cómo fue posible que no pudieron ver? ¿Cómo fue posible que estuvieran con una mentalidad tan obtusa, una mentalidad embotada, que no fueron capaces de ver al Mesías, a Jesucristo? Entonces es maravilloso. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero mire qué hermoso esto: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es tarde para que tú le entregues tu vida y tu corazón a Cristo. Cristo es, tener a Cristo en nuestra vida es como tener al Padre en nosotros, porque Cristo es la viva y perfecta representación de Dios el Padre. El que tiene al Hijo
tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo. Cristo es la vida. Así que te invito para que recibas a Cristo en tu corazón y que hagas tu propia oración personal y que invites a Cristo, que no es un mito, que no es una historia solamente. Cristo es la persona de Dios que puede entrar al escenario de tu vida y hacerte nacer de nuevo y experimentar esa regeneración espiritual que todo ser humano necesita. Todos necesitamos a Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos la oportunidad de rendirnos a nuestro Señor Jesucristo y comenzar una nueva vida. Así que te desafío con este llamamiento para que allí en tu corazón hagas tu propia oración a tu manera y le digas al Señor que quieres entregarle tu vida a Él y le pides perdón por todos tus pecados y vas a comprobar que vas a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar pendientes, gracias por su fidelidad cada jueves en este estudio bíblico. Nos vemos a la próxima. Mientras tanto, nuestro deseo es que ustedes estén bien. Bendiciones.